να τους γυρίσουμε πίσω, να δουλέψουμε όλοι μαζί για να σηκώσουμε αυτή τη χώρα ψηλά. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Γεια σας. Este pasado enero se cumplieron 10 años de la histórica victoria de Syriza, un partido que había surgido tan solo una década antes y que representaba la unión de diversas fuerzas de la izquierda radical griega. Su triunfo en las elecciones griegas, país que fue epicentro de la lucha contra las medidas de austeridad europeas, marcó un hito para el conjunto de la izquierda. Syriza obtenía 149 escaños, quedando a solo 2 de la mayoría absoluta, lo que le permitió conformar el primer gobierno antineoliberal en una Europa dominada por la troika de la todopoderosa Angela Merkel. Su secretario general, Alexis Tsipras, se convertía así en primer ministro, liderando un gobierno que generó esperanzas no solo en Grecia, sino también en gran parte de Europa, donde muchos anhelaban un cambio de rumbo frente a las políticas de ajustes, recortes y austeridad. ¿Qué pasó con el gobierno de Syriza? ¿Qué alternativas tenía para no ceder ante los chantajes de la troika? ¿Qué queda 10 años después de su victoria? ¿Qué lecciones puede sacar la izquierda europea de esta experiencia de gobierno? Para hablar de ello y mucho más, tenemos en Claves Internacionales a Caterina Serguidou, activista feminista, antropóloga social y que fue secretaria del Comité de Atenas de Syriza, y Eric Toussaint, portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas y que coordinó la auditoría de la deuda griega por encargo del Parlamento griego. En aquel momento, tras un largo periodo de luchas, como el movimiento de las plazas y los indignados, y en medio de una profunda crisis, con un empobrecimiento acelerado, Syriza expresó las esperanzas y las preocupaciones del pueblo griego por un cambio radical. Representaba la posibilidad de una vida sin la deuda que aún pesa sobre nosotros, una vida con dignidad y libertad. Syriza ganó las elecciones con un programa muy radical que incluía la reversión de las privatizaciones bajo control público, aumentos salariales y de pensiones, así como una redistribución de la riqueza que en la práctica significaba la pérdida de ganancias para el gran capital. El partido y sus miles de militantes habían logrado construir organizaciones y espacios de debate en toda Grecia, arraigándose profundamente en la sociedad. Recuerdo la noche de la victoria como una gran celebración colectiva. Había llegado nuestro momento. Y de hecho, durante los primeros meses en el gobierno, Syriza tomó medidas en la dirección correcta. Sin embargo, la presión de la troika y de los acreedores, que no querían que esa esperanza se extendiera por el mundo, llevó a la repetición de chantajes y amenazas contra el gobierno griego. Como explicaba Caterina, la victoria de Syriza dio paso a una dura negociación entre el gobierno griego y la troika, una negociación en donde por primera vez cuestionaron los memorándum de entendimiento, los famosos y mal llamados rescates, que en realidad eran una auténtica camisa de fuerza para imponer la austeridad. Pero como afirmó el exministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, el objetivo de la troika nunca fue negociar. Su único objetivo fue humillarlos y doblegar así a la primera fuerza antineoliberal que alcanzaba un gobierno en un país europeo. De esta forma, Tsipras se vio encerrado en un callejón sin salida, convocando el 5 de julio del 2015 un referéndum sobre la aceptación o no del rescate impuesto por la troika. El no del pueblo griego fue un acto de desobediencia, orgullo y dignidad frente al chantaje de la troika y el FMI. El 61% de los griegos y más del 80% de las clases populares más pobres votaron no, sabiendo que esto podía significar una etapa de carencias, restricciones y aislamiento. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero antepusimos la dignidad y la libertad al miedo, o más bien a pesar del miedo, porque la campaña de terror contra la sociedad fue brutal. El no significó desobediencia ante el callejón sin salida de la eurozona. Fue una forma de responder a quienes nos decían que no hay alternativa, demostrando que incluso sin estar de todo preparados, podíamos resistir. En aquel tiempo, los pueblos de Europa estuvieron con nosotros. Recuerdo las giras de apoyo en España y cómo queridos amigos y compañeros como el eurodiputado Miguel Urbán respaldaron nuestro no de todas las formas posibles. Al final del día, el no demostró que, incluso en un clima de miedo y amenazas, los pueblos tienen voz. Ese oji existió y nadie puede borrarlo. Es un legado para el futuro, un punto rojo en nuestro mapa histórico.
A pesar de la increíble victoria del no a la austeridad en el referéndum griego, un punto rojo en el mapa histórico griego, como afirmaba Caterina, la voluntad popular fue vulnerada por la capitulación del gobierno griego, que aceptó la imposición por parte de la Troika del tercer memorándum, que sentenciaba la austeridad en el país heleno y que suponía el fin de la experiencia antineoliberal de Syriza. El chantaje de la Troika para doblegar al gobierno de Tsipras fue la amenaza de la expulsión del euro o incluso de la Unión Europea. De hecho, Syriza ganó las elecciones bajo la consigna "ningún sacrificio por el euro", enfatizando que la prioridad del gobierno debía ser combatir las políticas de austeridad y, aunque no formase parte del programa la salida del euro, aceptar y responder a las consecuencias ante el intento de imposición de la austeridad por parte de la Troika. En resumen, tener un plan B ante las amenazas del Eurogrupo y la Troika. Pero la pregunta que todavía hoy se sigue haciendo buena parte de la izquierda europea es ¿qué capacidad negociadora tenía Syriza realmente para no aceptar los chantajes de la Troika? Bueno, el gobierno de Syriza tenía que declarar un impago de deuda combinada con una auditoría de la deuda reclamada a Grecia por la Troika. Declarando un impago de la deuda respecto al FMI era fundamental porque había que pagar 6.000 millones de euros al FMI en 6 meses, cuando había necesidades enormes para satisfacer el pueblo griego. Estoy seguro que si habían declarado el impago de la deuda, eso hubiera obligado al FMI y a la Troika a hacer concesiones a Grecia y no imponer el trato humillante que imponieron a Grecia. Era fundamental de parte de Syriza y su gobierno hablar a la gente, a los pueblos europeos. Había mucha expectativa, mucha esperanza, no solamente en la izquierda radical, muchos sindicatos importantes, muchas organizaciones ciudadanas esperaban llamado a la movilización. La Troika europea tenía un temor terrible a un efecto de contagión a partir de Grecia hacia España y Portugal. Como argumenta Eric Toussaint, sí había alternativa a la aceptación del memorándum de austeridad, tanto en la estrategia de negociación como en la política económica a seguir. La derrota de Syriza fue producto de una estrategia errática que dejó patente tanto los límites de las propuestas reformistas en un momento de crisis sistémica del capital, como la incapacidad de la arquitectura europea de asumir un cuestionamiento, por pequeño que fuera, de la constitucionalización del neoliberalismo como la única política posible en la Unión Europea. Primera lección: adoptar una posición dura porque hay un apoyo del pueblo a un programa que implica, de hecho, desobedecer a la Unión Europea. Segundo tema, de parte de los movimientos sociales, es considerar que desde el inicio hay que movilizarse y poner la presión sobre el gobierno, incluso el gobierno progresista. Y si no hay una presión desde abajo, la presión que va a funcionar sobre el gobierno es la presión desde arriba, del gran capital, la aplicación de los tratados, etc. Y eso lleva a la capitulación. Entonces, las dos lecciones es adoptar una posición de confrontación y desobediencia, y segundo, movilización popular. Como apuntaba Toussaint, la experiencia griega nos deja varias lecciones importantes sobre la importancia de la movilización popular y la necesidad de desobedecer a la Unión Europea. De hecho, en un contexto como el actual, donde buena parte de la izquierda europea puede tener la tentación de ver en Bruselas un mal menor ante las amenazas del trumpismo, el mejor antídoto contra estas veleidades euroentusiastas es recordar la experiencia del golpe de Estado que dio la Unión Europea al gobierno de Syriza. Lo que queda de la experiencia de Syriza es la certeza de que es posible cambiar las cosas.
queda la lección de que la izquierda no puede quedarse atrás con respecto a las necesidades del pueblo. La izquierda debe asumir la responsabilidad tanto de sus victorias como de sus derrotas. 10 años después, con el mundo enfrentando la amenaza del fascismo en sus diversas formas, la experiencia de Syriza debe ser discutida, analizada y criticada. Solo así se podrá preservar la esperanza y la posibilidad de cambiar el mundo. Las batallas en los parlamentos solo son posibles si hay un pueblo fuerte en las calles construyendo poder. Mientras la victoria de Syriza expresó la organización de la esperanza de los pueblos contra las políticas de austeridad, su derrota era la organización planificada de la resignación por parte de la Troika. La desmoralización no solo del pueblo griego, al que se le trasladaba un mensaje, no se puede, sino también un aviso para cualquier otro pueblo que decidiese desafiar el poder establecido en el marco de esta Unión Europea. A pesar de que nos puede invadir la desazón del avance aparentemente imparable de las pasiones oscuras del autoritarismo reaccionario, como escribieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, todo lo sólido se desvanece en el aire. No podemos olvidar que tan solo hace 14 años la primavera llegó a las plazas de medio mundo, que hace 10 años Syriza ganaba unas elecciones históricas, que hace 5 años un estallido sacudió Ecuador, Chile y Colombia, y que hace menos de un año el nuevo Frente Popular ganaba a contrapronóstico la segunda vuelta de las legislativas francesas. Como decía Caterina, una de las lecciones más importantes que nos deja la victoria de Syriza es la certeza de que se pueden cambiar las cosas. Nunca olvidemos esto. Empezamos con 2 libros, Capitulación entre adultos, analiza el fracaso de Syriza, los obstáculos a los que se enfrentó y extrae lecciones para el futuro. Pan, educación y libertad, magnífico final de la trilogía de novela negra de Márkaris sobre la crisis griega. Seguimos con 2 documentales, La auditoría, un estudio sobre la deuda griega y la auditoría que se llevó a cabo en el país heleno. Catastroika, analiza la privatización de bienes públicos a nivel global y muestra cómo Grecia y otros países han sufrido este proceso. Y terminamos con 2 películas, A puertas cerradas, crónica en primera persona de Yanis Varoufakis sobre los 5 meses de negociación con la Troika. Y terminamos con El sastre, crónica costumbrista de la crisis griega con elementos de apoyo comunitario.